Un creciente número de personas de Centroamérica se están viendo obligadas a dejar sus hogares. En todo el mundo hay alrededor de 580,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala, una cifra que registró un incremento de más de 30% en comparación con el 2018, según ACNUR. La migración forzada en realidad, pese a la pandemia, pues se ha mantenido bastante similar durante estos últimos años. Lamentablemente no tenemos posibilidad de tener el número exacto de personas que están apostando por una migración todos los días, porque no es posible llevar ese registro. Pero de acuerdo a los datos que publica la frontera sur de Estados Unidos, que es el Departamento de Estado quien nos publica, si estamos hablando de por lo menos 240 personas diariamente que están siendo detenidas en esa frontera. Eso quiere decir que en los últimos años, desde 2018 más o menos a agosto de este año, han sido más de 240,000 personas las que han sido detenidas. Un diagnóstico presentado en septiembre de 2021 por la Compañía de Jesús en México y Centroamérica identifica las causas estructurales de la migración forzada en esta región. Una de las primeras motivaciones para los migrantes es la situación económica. Búsqueda de empleo, mejora de ingresos, pero hay otras causas como lo es la violencia que se vive por maras, pandillas, crimen organizado, esto especialmente en Honduras y El Salvador, así también los impactos que tiene el cambio climático por la violencia política que se está ejerciendo por parte del Estado con respecto a su población. Entonces esto también se une a esas causas estructurales. Y por supuesto que también la reunificación familiar, que ya una migración madura de más de 3 décadas en Estados Unidos hace que las familias que están ubicadas allá busquen que sus hijos puedan reunirse con sus padres. La ruta migratoria es sumamente peligrosa, tiene muchos riesgos. Lamentablemente en México la postura del gobierno actual es apoyar a la contención, es decir, a que la gente no avance. Esto por una presión política que viene de Estados Unidos de muchos años, pero que sí se agudizó con Trump. México ha apostado por esa contención migratoria como una medida común y no como una medida extraordinaria. Es importante reconocer que los factores expulsores en los países de origen continúan. Es importante insistir en que la pandemia ha agravado muchos de esos factores. Los niveles de pobreza se han recrudecido. Para muchas personas, las limitaciones generadas por la pandemia han hecho más invivible situaciones y contextos de violencia, pero además otros tipos de violencia como la represión y persecución de parte de agentes estatales se ha recrudecido en los últimos tiempos. Por lo tanto, la migración va a continuar. Por ejemplo, el crimen organizado, que se beneficia de esta ilegalidad migratoria, que lucran con el dolor de estas personas. Y lamentablemente también tenemos, no todas, pero muchas autoridades gubernamentales en diferentes niveles que no son sensibles al tema y que lamentablemente participan de círculos de corrupción y entonces también sacan su tajada y se benefician de la ausencia de poder. Según un estudio presentado por el Instituto de Políticas Migratorias, en Estados Unidos habitan al menos 3,8 millones de inmigrantes centroamericanos. La gran mayoría provienen del Triángulo Norte. Datos del censo indican que este grupo representa el 8% de los 44,9 millones de residentes nacidos en el extranjero. Mientras la migración forzada centroamericana continúa, el gobierno del presidente Joe Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, extendió el 9 de septiembre el estatus de protección temporal, conocido como TPS, para ciudadanos de Nicaragua, El Salvador, Haití, Honduras, entre otros. La ampliación del TPS llega hasta el 31 de diciembre de 2022. Incluye a países como Sudán y Nepal. Lo que tenemos que hizo la administración Biden en particular es extender automáticamente la designación para quienes ya se encontraban amparados por TPS. Y es importante explicar que esta nueva designación es producto de los litigios que se encuentran en curso contra la decisión de terminar el TPS. Y entonces, en la medida en que esos litigios se encuentran en curso, la orden del juez ha sido que la situación debe mantenerse tal cual está hasta tanto se resuelva el fondo del litigio. Entonces, esa renovación que hizo la administración Biden, más que entenderse como una concesión,
realmente simplemente el cumplimiento a una orden judicial. El reporte del Instituto de Políticas Migratorias logra también identificar las zonas geográficas de Estados Unidos donde los centroamericanos han echado raíces. Si bien se los encuentra en todo el país, son los estados de California con el 25%, Texas el 13%, Florida el 7%, Nueva York 11% y el área metropolitana de Washington con el 9%, donde su presencia es más notoria. Era necesario hacer una nueva designación de TPS. Y por hacer una nueva designación, lo que estamos diciendo es que puedan ser amparados con el TPS personas que habían llegado en una fecha posterior a Estados Unidos. Esa es una demanda que le presentamos a la administración Biden desde antes del momento en que tomaran posesión del gobierno, y es una demanda que hemos persistido y continuamos haciendo. Y lamentamos mucho que esa demanda de una nueva designación no haya sido escuchada, que entre otras cosas sería la primera designación para Guatemala, que no está, cuyos nacionales no están amparados por el TPS. Bueno, en realidad el TPS es un alivio para las personas que están todavía en esta situación que es bastante incierta, porque no tienen seguridad de cuál va a ser la regularización en realidad que se puede tener. ¿Cuándo van a poder tener un estatus regular? Hay que acordarse también que los tepecianos y las tepecianas no han podido regresar a El Salvador desde que se fueron, porque pierden automáticamente el derecho si salen del país. Esto también está causando, evidentemente, un quiebre en sus raíces y en sus vínculos familiares. El Salvador cuenta con 198.420 nacionales amparados por TPS, seguido por Honduras con 60.350, Haití con 40.865 y Nepal con 10.160. Trabajo actualmente para la organización Alianza Américas como gerente de campañas. Estoy protegida con el estatuto de TPS desde el año 2001. Resido en Puerto Rico actualmente. Mi familia se encuentra toda en El Salvador. No tengo hijos, pero básicamente me ha tocado apoyar mucho a ver crecer a mis sobrinos y sobrinas, ¿verdad? Que aunque no les he tenido al lado, pero con el apoyo económico y moral también hemos sido una fuente para ellas y ellos en su desarrollo como salvadoreños y salvadoreñas. Soy soldador de profesión. Salí en medio del conflicto armado, sí, salí para acá. Yo era Operador de autobuses de la 101, vivía en Santa Tecla porque mi papá vivía ahí. originalmente Soy de Armenia, Sonsonate. aprendí a manejar con él porque mi papá era chofer de autobuses, camiones. Yo me vine yo solo pidiendo ride. Yo migré en febrero del año 2000. Yo tenía visa porque era periodista. Trabajaba en un periódico de El Salvador y mi labor me permitió tener un visado de turista por 10 años en ese entonces. Tomé la decisión de dejar mi país y la razón de verme forzada a dejar El Salvador se debe a la violencia de género. Después de la guerra en El Salvador realmente no transicionamos inmediatamente a una cultura de paz. Empecé a trabajar lavando platos. Hasta 2 trabajos. Luego fui cocinero por un tiempo. Luego me compenetré en lo que es el petróleo, donde se hace la gasolina para los aviones. Ahora mi trabajo de soldadura es especializado, es bien crítico. Tuve que ir a la escuela para aprender a soldar. Ya llevo 20 años temporal con el TPS y pues eso es lo que me ha mantenido básicamente con acceso a un empleo, con la protección migratoria y la garantía de que puedo apoyar económica, moralmente a mi familia aunque no esté ahí. Tenemos 28 años de casados, tengo 3 hijos. De hecho, uno de ellos es ingeniero mecánico, graduado aquí, nacido aquí. Mi hija está estudiando medicina y biología en la universidad. Tengo como 30 años de estar aquí. Empiezo a trabajar para Alianza Américas en el año 2014. Eso fue dentro del contexto en el que el presidente Obama, en el entonces presidente Obama, decide abrir centros de detención
para contener la migración que sigue saliendo, ¿verdad? De Centroamérica y de México. La tarea para la cual que me contrataba en ese entonces Alianza Américas era generar una campaña de sensibilización social. Primero agarré un permiso de trabajo estaba aplicando para poder arreglar cuando llegué. No podía arreglar la residencia, pero tenía permiso de trabajo. 1994 al 2000 cambié de estatus a TPS, pero hemos tratado de arreglar también la residencia, pero no hemos podido por la situación de que no se ha dado una vía algo viable, ¿no? Que yo puedo comprobar por mis hijos, puedo comprobar por mi estadía aquí, por mi trabajo, que siempre he estado reportando mis taxas y todo eso, pero no ha sido una oportunidad clara. Luego de 20 años en este programa y 21 años de estar fuera de mi país, yo lo menos que pido no es un permiso de trabajo de otro año, yo lo que quiero es residencia permanente. Nos lo hemos ganado. Ha sido una lucha constante cada año. Mire, el primer TPS, la primera aplicación me parece, la solicitud creo que nos costó como unos 125, $150. Hoy ya pasa los $500. Solamente por la misericordia de Dios es que agarré este trabajo. Se me venció el TPS, se me venció la licencia de conducir. Aquí no me querían dar el trabajo, aunque yo tenía todas mis certificaciones, porque la tarjeta dice vencida, automáticamente renovada. Es un problema. Bueno, hace 15 meses tuve el mismo problema en otra compañía que estaba trabajando. Me pusieron en espera y su trabajo está entre que sí o no, y eso es horrible. El tener TPS no es un escudo en contra de los abusos en los Estados Unidos. Es solamente una protección en contra de la deportación. Pero muchas personas amparadas con TPS continúan siendo objeto de robo de salarios, de abusos de personas caseras que no les tienen en viviendas de calidad, también o en empleos que no les quieren reconocer sus beneficios como otras personas, ¿verdad? Y que siempre hay una presión constante de que si ya se va a vencer el permiso de la nueva autoextensión, están exigiendo los patronos, ¿cuándo me vas a traer noticias de que hay otra nueva autoextensión de TPS? Esa angustia de que le esté acosando el patrón. Yo pienso que nos merecemos, es justo, ¿no? Que hemos aportado, somos personas de bien, venimos a trabajar, a echarle ganas. Sería justo que nos dieran residencia. No es lo mismo, ¿verdad? Uno compartir con su familia todas esas fases de crecimiento, de envejecimiento, se hace difícil, ¿verdad? Estar en la distancia. En este transcurso, los sufrimientos que hemos tenido, que no pude ir a enterrar a mi mamá, ella murió aquí, ¿sí? La mandé para allá. Y luego mi papá, allá en El Salvador uno y aquí otro. Se quiere partir uno en dos y no tener siquiera un permiso para poder viajar. Es horrible. Hay personas que llevan más de 20 años en Estados Unidos amparadas por este estatuto temporal, que evidentemente no se volvió temporal. Son personas y familias que han construido proyectos de vida, que han tenido hijos, que compraron vivienda, que tienen negocios, digamos, son personas que hicieron su vida en este país, a quienes es inhumano pensar en ese momento en decir, el estatus se terminó, usted tiene que regresar a su país. Además de la ampliación del TPS, otra medida implementada por el gobierno del presidente Biden fue la reapertura del programa de menores CAM, que se canceló en 2018 durante la administración del presidente Trump. El CAM es una vía legal mediante la cual hijos y otros integrantes de una familia que enfrentan persecución o algún tipo de peligro en El Salvador, Guatemala y Honduras puedan reunirse con sus padres o madres que viven en Estados Unidos con un estatus legal de migración. Ahora tenemos a cargo la operación de la línea de atención del programa CAM, la cual se creó a través de la demanda que hubo en contra del gobierno por parte de una organización que se llama el Proyecto Internacional de Asistencia para Refugiadas. Las siglas en inglés serían IRAP. Entonces, esta organización demandó al gobierno en el 2018, cuando el gobierno cerró el programa completamente, y en el 2019 se llegó a un acuerdo
para procesar a todas las personas que ya habían tenido un estatus del permiso temporal aprobado. Entonces, IRAP creó la línea de atención del programa CAM para poder identificar a las personas que podrían beneficiarse del acuerdo. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos anunciaron que a partir del 14 de septiembre de 2021 se aceptan nuevas solicitudes de admisión al programa CAM, ampliando la elegibilidad de aquellos que pueden solicitar el acceso de sus hijos al programa de admisión de refugiados de Estados Unidos. Bueno, el Comité Internacional de Rescate es una de las 9 agencias de reasentamiento de personas refugiadas aquí en Estados Unidos. Entonces, es una de las agencias que asisten a las familias, específicamente a las personas solicitantes del programa CAM, a llenar la solicitud, a hacerles el acompañamiento durante todo el proceso. Entonces, eso sería como... Para el primer paso sería la persona solicitante se acerca a su agencia de reasentamiento local y ahí le van a evaluar su elegibilidad. Si es elegible, entonces le van a pedir ciertos documentos sobre los familiares que quiere incluir en la solicitud y llenan el formulario. El formulario también es importante que sepan, el formulario de la solicitud del programa CAM específicamente no tiene ningún costo. Entonces no tienen que pagar ninguna cuota a inmigración, ni las agencias pueden cobrarle por ese servicio para llenar ese formulario específicamente. Pero inmigración hacia el final del proceso va a determinar si esta persona califica como refugiada o si no califica como refugiada se le puede considerar para permiso temporal. Y también pues está la tercera opción que es que no califican para ninguna de las dos si se niega el caso. Cuando ya el gobierno de Estados Unidos acepta la solicitud, la OIM es cuando entra a jugar su papel de procesar a las personas que están en Centroamérica. Entonces, ya ahí la OIM recibe la información de esta solicitud y ella empezaría a contactar a los familiares en Centroamérica para iniciar pues, ya el proceso en sí de las citas y entrevistas. Entonces, la agencia de reasentamiento es más o menos como en esa parte cuando ya empieza el proceso, como la mensajera entre el gobierno y las familias que están, específicamente la persona solicitante acá en Estados Unidos. IRAP es nuestra fuente de apoyo, los abogados, y lo que nosotros en CIMITRA hacemos con el programa CAM es les damos seguimiento a las familias, dándoles información, números de teléfono, mandándoles videos, información cómo reintegrarse a sociedad en los Estados Unidos, qué hacer cuando ellos llegan, cómo llenar sus documentos o qué organización está en el estado que ellos están que los pueda ayudar. El año pasado y este año hemos ayudado a familias, los vamos a recoger a los cantones, los vamos a recoger hasta la Unión para que ellos puedan llegar hasta las oficinas de OIM. Los casos de CAM son hermosos. A mí me encanta el programa. Me ha habido un caso cuando era un bebé. Su mamá se fue, era un bebé y él se quedó con su abuela, entonces 20 años separados, ¿verdad? Gracias al programa CAM, él pudo viajar antes que su abuela falleciera. ¿Cuándo esta familia iba a poder pedir a su hijo? Porque en los Estados Unidos, para hacerse residente, es un poco difícil para personas que llegan documentados. Entonces, para que el programa le dé el poder a los tepecianos mandar a pedir a sus hijos es enorme, es una belleza, algo que la única categoría que pudiera mandar a pedir a sus hijos es un ciudadano o un residente. Esa opción nunca existía, es un proceso, se tarda, pero el programa funciona. Ellos tenían que, me voy a llevar a mi hijo, me lo voy a llevar ilegalmente. Gracias al programa CAM, estos niños pueden viajar en avión, seguros, llegar a sus casas, llegar hasta la ciudad donde están sus papás. No tienen que irse de El Salvador a Guatemala, a México, a pasar ese proceso que es difícil para un adulto, imagínese para un niño. Desde marzo de 2020, CIMITRA ha orientado a más de 1,600 familias que llaman a sus oficinas para pedir información sobre el programa CAM. La Unión en Chalate, donde tengo más casos. En Chalate, por el momento, tengo 340 casos que estoy trabajando, que es dándole seguimiento, información, datos, a dónde pueden hablar para asistencia, cómo hacer en el proceso. Y en la Unión ahorita tengo como 180
Oficialmente ya se pueden someter las solicitudes nuevas al gobierno. Por nuestra parte, en nuestra agencia se han podido meter algunas. Lo que pasa en este momento y que hay que tener muy en cuenta, especialmente las personas que están interesadas en llenar una nueva solicitud, es que todas las organizaciones estamos un poco saturadas o como a tope por la situación de Afganistán, porque son las mismas agencias atendiendo esa crisis las que estarían atendiendo los casos nuevos y anteriores del programa CAM. Es importante entender lo que significa en la vida de un niño el tiempo que sigue separado de su padre o su madre o de los dos. Es importante entender el trauma de esa separación y la necesidad de que esos procedimientos se resuelvan de manera acelerada. Yo creo que en el contexto del programa CAM y la reunificación familiar podemos ser optimistas. Tenemos que continuar haciendo trabajo de monitoreo. Es muy importante escuchar en los países de origen lo que está sucediendo, hacer seguimiento y saber cuánto está tardando el procedimiento, qué información están pidiendo, cómo se están sintiendo las familias en ese procedimiento. Es importante que esas vías para la migración regular funcionen y funcionen de la mejor manera posible. Tenemos que poner en el centro la dignidad de las personas, garantizar sus derechos humanos y algo muy importante de lo que se habla poco, esto tiene que ver con regularizar, con esquemas de regularización. No tenemos una gran reforma migratoria desde 1986, entonces es importante que promovamos la circularidad migratoria. En la medida en que las personas tengan acceso a documentación, a papeles y hay una circularidad en la región, vamos a reducir la vulnerabilidad y lo forzado de la migración. Estamos perdiendo ese compromiso, estamos perdiendo institucionalidad, digo yo, porque nos adherimos más bien a acciones de detención, de deportación, de militarización de fronteras y muy poco a desarrollar nuestra propia legislación y nuestras instituciones. Por lo tanto, el desafío está en cambiar esas políticas. Estados Unidos es la sociedad diversa y pujante que es hoy en día, producto de la migración. Y por lo tanto, Estados Unidos, en lugar de maltratar, de disuadir la migración, de detener a los migrantes, lo que debiera estar es identificando y desarrollando un sistema migratorio justo, humano y que reciba a estas personas en un país que tiene las condiciones y los recursos para que estas personas puedan rehacer sus proyectos de vida. Nosotros tenemos responsabilidad en nuestras comunidades, en nuestros países, de ser comunidades que desarrollemos la hospitalidad y no la estigmatización contra los migrantes, el rechazo. Yo creo que tenemos que tener una postura muy clara a favor de los derechos humanos y de criticar la seguridad nacional en el sentido de invertir o de considerar la ciudadanía como un bien exclusivo de los países ricos, sino construir ciudadanía desde abajo y a través de naciones para un mundo más justo y más digno. Mientras los inmigrantes siguen luchando junto a las organizaciones sociales para que se les respeten sus derechos y se regularice su situación migratoria, son ellos los que aportan cerca de la mitad de los ingresos de las familias que reciben remesas.